Temas de conversación, una reflexión, una sugerencia, recomendaciones, todo eso que vemos. Algo corto, simple. Amalu.fm. Bueno. Suena el teléfono. No, de hecho no tiene que sonar el teléfono. También pasa cuando vamos a un almacén, por ejemplo, o cuando vamos a un supermercado, o cuando entramos a un evento, o entramos a edificios, empresas, etc. Lo más común es que terminamos dando los datos sin demasiada conciencia, no nos damos cuenta, ni siquiera cuáles de las cosas que hacemos dejan datos, por ejemplo en Internet. Es un escenario nuevo, normalmente estas tecnologías apenas están comenzando, pero ya hay mucho adelantado acerca de la recolección de datos. Lo que importa es, ahora, su uso. Teléfono, datos, uso de tarjeta, parqueaderos, redes de Wi-Fi, se reportan datos, pero ¿por qué? ¿Para qué? A partir de esos datos pueden permitirse formulaciones sobre cómo consumimos, quiénes somos, con qué frecuencia visitamos algunos lugares o sacamos dinero. Para muchas empresas son un insumo fundamental para el desarrollo de estrategias de mercadeo o de ventas y para otras un recurso para dar credibilidad y experiencia. Somos el producto que vende, nosotros los que damos los datos. Si lo vemos por el lado de la tecnología, pues nos suena muy mal. Pero ¿y si pensamos en nuestra intimidad? ¿Un poquito? Las normas de protección de datos personales se están robusteciendo a nivel mundial, se están volviendo más estrictas y es una tendencia que se confirmó en mayo del 2018 con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. A partir del día 25 de mayo, los ciudadanos europeos estarán sujetos al Reglamento General de Protección de Datos. El llamado RGPD es un triunfo para los defensores de la protección de datos. ¿Qué cambia para el usuario? Estará mejor informado. ¿Cómo se procesan y se archivan sus datos personales? Los usuarios deben determinar activamente cómo quieren que se manejen sus datos. Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Además, los usuarios también deben poder descargar sus datos o borrarlos completamente. El reglamento tiene consecuencias para todos los que procesan datos personales y no es solo válido para grandes empresas como Google, Amazon o Facebook, sino también para operadores de sitios web privados y pequeñas organizaciones. Cualquiera puede informarse en la página web de la Oficina de Protección de Datos. Allí hay guías, listas de comprobación y plantillas. La nueva normativa comporta mucho trabajo, por ejemplo, para los administradores de sitios web, pero también otorga más derechos a los usuarios. Hace apenas unas semanas, Francia puso una multa récord de 50 millones de euros a Google por no haber informado claramente a sus usuarios sobre su política de uso de datos, por ejemplo. O recordemos el caso de ICETEX, para que lleguemos a Colombia. Cuando a finales del año pasado muchos de los usuarios del ICETEX estaban indignados, el sistema de cobranza del instituto había sido denunciado por mal manejo de los datos privados. De una manera indebida, los datos personales de los deudores terminaron en manos de firmas de cobranza externa que usaron esa información para acosarlos por medio de correos electrónicos, llamadas a sus empleadores, mensajes de texto amenazantes o hasta cartas físicas enviadas a sus residencias. El Congreso de la República aprobó la conciliación del proyecto de ley que elimina los cobros prejurídicos y jurídicos a los deudores del ICETEX. El presidente de la Cámara y autor de la iniciativa, Rodrigo Lara, indicó que el proyecto beneficia directamente a los estudiantes, para quienes en la actualidad el costo de estos cobros aumenta en un 10%. A un joven se colgaba y era reportado inmediatamente a Datacrédito o inclusive embargado él o su codeudor. Y para salirse de ese embargo de Datacrédito, una casa de cobranza, además de acosarlo, de humillarlo, de asediarlo permanentemente, le cobraba el 10%. Este cobro lo empezó a realizar el organismo en el año 2013 y se ha venido cobrando a través de firmas de cobradores externas, teniendo en cuenta que el ICETEX no cuenta con la infraestructura para llevar a cabo los mismos. El ICETEX tuvo que cambiar la manera en la que realizaba dichos cobros y optó por realizar esta tarea de manera directa para evitar este tipo de inconvenientes.
En la cotidianidad son muchos los lugares que nos solicitan datos. Seguro muchos de ellos los damos para no generar problemas o porque en algunos de ellos nos aseguran que la compra no se puede hacer sin registrar dirección, nombre completo, edad, teléfono, email de la persona que está haciendo la compra. Incluso si usted está comprando solo, no sé, una chocolatina. Lo que es preciso decir es que existe en Colombia actualmente una noción del tratamiento de datos personales y tenerla clara nos puede dar un panorama mucho mejor acerca de la conciencia con la que debemos compartirlos. Mi nombre es Daniel Restrepo, soy abogado de una empresa que se llama Tallera, que se dedica a acompañar y asesorar emprendimientos en temas legales. Digamos que cada vez más como empresarios o como empresas nos preocupamos por los datos, por conocer al consumidor, por conocer los intereses del consumidor. Entonces digamos que cada vez el tema de tratamiento de datos personales coge más fuerza. En ese orden de ideas hay veces se nos olvida que tenemos obligaciones y derechos, tanto como consumidores como empresas. Digamos que la ley de Habeas Data le exige a las empresas un deber de información, donde le cuenta a sus clientes para qué se van a usar los datos y darle la posibilidad al consumidor o al usuario, primero que la entregue, pero también que cuando lo considere necesario pueda solicitar que la empresa le deje mandar información. Eso es de suma importancia. También hay que tener mucho cuidado, es que muchas empresas venden o comercializan bases de datos. Esa comercialización en principio está prohibida, con contadas excepciones, pero la invitación a los empresarios es que tengan en cuenta cuáles son las obligaciones que tienen, que limiten o establezcan claramente cuál es el alcance del uso de datos y, lo más importante, que el titular o el dueño del dato también sepa cuáles son sus derechos. Entonces, digamos que es muy importante que para las empresas y usuarios conozcamos y tengamos clara cuáles son las políticas, cuál es el tratamiento del dato que se va a hacer, cuál es la finalidad y qué alcances van a tener. Cada vez estamos más vigilados. Decimos que no nos dejamos manipular, pero estamos todo el tiempo siendo manipulados. No creo que sea para consecuencias catastróficas, pero la conciencia del tema nos permite también ejercer un cuidado con nuestra vida privada, con nuestra intimidad. Marta Peirano es una escritora, una periodista española, y hizo hace unos años una charla en TED. En ella, además de contarnos casos extremos de manipulación de datos, nos demuestra cómo todo el tiempo estamos produciendo información nuestra para todos. Nos vigilan. Cometemos 3 errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos, tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos, la tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA, y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas, y no tiene nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma
de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores, empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Lo que nos falta es una conciencia colectiva frente a un manejo de esa información que recolectan tantos entes, tanta gente que sabe de nosotros. Y esa conciencia se da pues recordando algunos de los deberes de los encargados del tratamiento de los datos. Ellos, los que nos los piden, deben garantizarnos el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. Deben conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Deben realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de esa ley. Deben adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley. Pero lo más importante de todo, deben preguntarnos a nosotros, en esas llamadas que nos hacen tantas veces, si estamos de acuerdo en que ellos manejen nuestros datos. Su sí o su no es suyo, pero ojalá sea un sí o un no consciente. Mis recomendaciones. En realidad no hay más recomendación que quizás sí que vean Black Mirror y sepan las consecuencias que puede tener no cuidarnos, no nuestros datos, sino a nosotros mismos. Pero sobre todo una recomendación para la vida, y es que nos preguntemos cuándo, a quién y en qué momentos de verdad es pertinente que demos datos sobre nosotros. Opiniones, recomendaciones, si van al link o me quieren decir algo, nos vemos en Instagram, Twitter o en la página amalu.fm.